Muchas gracias al doctor Silvestre y a su equipo del Hospital Clínico por la invitación a participar en este tan bonito curso. Voy a hablar de la cirugía de preservación de cadera, que incluye varios procedimientos que tienen por objeto reducir la progresión hacia la artrosis y mantener la función normal de la cadera, retrasando la necesidad de artroplastia. Ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 20 años gracias al avance de las técnicas de abordaje artroscópico de cadera. Él sufrió un crecimiento exponencial de los procedimientos desde que en 2003 Ganz publicara el choque femoroacetabular con una causa de artrosis previamente desconocida. Al año siguiente presentó la técnica quirúrgica para tratarla con luxación directa y la mayor parte de estos casos de esta cirugía preservadora se hicieron en la década pasada, hasta que las técnicas artroscópicas fueron perfeccionando y hoy en día pues ya queda como más anecdótico o a casos muy limitados con deformidades severas que discutiremos después, las que requieren este tratamiento abierto con luxación. Hasta ese momento la artroscopia de cadera estaba perfectamente descrita, pero se reducía a unas indicaciones anecdóticas que eran como roturas del labrum y extracción de cuerpos libres. No tenía como un fin o un procedimiento estrella. Otros procedimientos de cirugía abierta que son cirugía preservadora son las osteotomías periacetabulares, de las que hablaremos brevemente luego también. El choque femoroacetabular es el procedimiento que ha sido el más importante en la cirugía de preservación de cadera. Y fue relativamente recientemente cuando se publicó el primer ensayo controlado aleatorizado que proporciona evidencia de que la artroscopia de cadera es efectiva como tratamiento del choque femoroacetabular. Se hacía una comparación con pacientes de tratamiento con el mejor tratamiento conservador posible. Pero sí que hay factores que predisponen negativamente al resultado y más que complicaciones que realmente no son muy numerosas y normalmente tampoco son demasiado importantes, vamos a analizar qué es lo que hace que no sea recomendable o que falle esta artroscopia de cadera. Los factores son la edad superior a 50 años, displasia acetabular moderada o severa, índice de masa corporal elevado por encima de los 30 grados, y el espacio articular disminuido o artrosis grado Tonis 2. El índice de reintervenciones no es muy elevado, es entre el 3 y el 5%, y como ya nos ha dicho Miriam, el problema más importante es la deformidad residual. Es lo que causa las reintervenciones. El 14% puede ser la inestabilidad residual, falsificación heterotópica y adherencias ya tienen algo menos de importancia. En muchos casos es difícil de detectar, como habéis visto en algunos ejemplos que nos ha mostrado, dónde está el choque, qué es lo que choca y por qué nos ha fracasado la cirugía. Esa herramienta nos puede ayudar y yo lo recomiendo en todos los casos de posible revisión. Hay casos, por ejemplo, de retroversión femoral, que es un factor que hace que una cadera aparentemente esté corregida, vemos la cabeza esférica, pero tenemos un choque en una zona que nosotros no nos esperábamos. Podéis ver este caso con el Clinical Graphics, como ya choca la flexión, nos marca la zona de choque, y podéis ver cómo nunca nos hubiéramos imaginado que ese hueso que habíamos tenido que resecar tenía que estar mucho más distal, mucho más hacia la zona trocantérica. Hay otras. Este programa, el Clinical Graphics, nos da otros parámetros que también influyen en que dejemos deformidad residual, como es la inclinación del cuello y la versión femoral. En este caso, podéis ver que se ha hecho como una resección. Ahí en esa intervención le hicieron una resección de la parte más proximal del cuello
y era una paciente con una retroversión femoral. Entonces, al hacerle esta simulación, veíamos que la zona de resección realmente estaba prácticamente encima del trocánter, lo cual es muy difícil de tratar artroscópicamente. Probablemente sería con una simple, o no tan simple, osteotomía derrotadora de fémur se solucionaría el caso y no con una artroscopia. La inestabilidad puede ser otro caso de fallo. Puede estar causada por defectos capsulares, como veis ahí en la resonancia. Casos que no se hayan suturado la cápsula tras la resección del CAM. Normalmente son CAMs grandes que necesitas abrir bastante la cápsula y si eso no se sutura puede producir este problema. E incluso hay casos que puede producirse una gran inestabilidad. Que esto también tiene unos factores de riesgo como ser mujer, displasia y laxitud ligamentosa. Hay publicados algunos casos de luxaciones prácticamente al salir del quirófano. El tratamiento de la inestabilidad es complejo. Hay que tratar, en principio, como los cirujanos de hombro, la causa ósea, si es posible, y darle una solución ósea. Y si la causa es de tejidos blandos, tenemos varias opciones de tratamiento. Son la retensada de los ligamentos capsulares, el labrum o puede ser del ligamento redondo, que pueden ser reconstruidos. La reconstrucción capsular es una técnica muy compleja y utiliza saloinjerto o injerto de fascia lata o tendón de Aquiles. A ver si esto se oye, porque para que veáis el efecto de succión, no sé si el sonido está activado, pero bueno, podéis ver el vacío que hace el labrum a la hora de luxar la cabeza. Luego, cuando hay un defecto del labrum, sale sin ningún problema y veis cómo en este caso pues, se hacía una reconstrucción del labrum, que es una técnica que se hace ahora hoy en día, como para añadir ese efecto de vacío, de presión negativa a la cabeza del fémur que la estabiliza más. Hay algunos casos muy limitados que podemos tener una lesión de una rotura del ligamento redondo y que podemos, en algunos casos lo reparamos vía artroscópica, una técnica all inside parecida a la que puede hacerse para el ligamento cruzado anterior con un semitendinoso, normalmente utilizamos de banco de tejidos. Y veis cómo se pone con un swivel-lock en la parte acetabular y luego en la parte femoral se pone con un pasador. Ahí veis cómo pasan los hilos y ahora pasa el implante hacia la fóvea por la zona femoral y se retira la tracción y se retensa desde la parte lateral del trocánter. La osificación heterotópica es otra causa. Tiene una baja incidencia y también tiene una buena solución, que es la profilaxis con AINES. Este caso está operado en otra ciudad, era un problema de labrum y problema de choque femoral acetabular y no se le hizo esa profilaxis. Entonces la paciente hizo una pequeña osificación, una heterotópica, pero que estaba ubicada en una zona comprometida, porque estaba muy próxima en la cápsula anterior, es muy próxima al labrum, a donde le habían suturado el labrum, con lo cual probablemente iba estresando un poco la misma sutura y se veía que había como un eritema además en esa zona porque iba rozándole. Entonces, nada, eso quitamos la osificación heterotópica y le suturamos, le añadimos una sutura para dar más estabilidad al labrum. Los resultados de la cirugía de revisión de cadera son relativamente buenos. Hay mejorías significativas según los cuestionarios. La mayoría de los pacientes creen que están bastante mejorados después de la cirugía, pero los que fallan
son más que en la cirugía. Entonces, es el 8,7% requiere una artroplastia total o la programaban para ella. Al 6,4% había que hacerles una cirugía de revisión o otros procedimientos relacionados con la cadera, que puede ser osteotomía periacetabular, hernia del deportista, ablación de nervio femorocutáneo, osteotomía rotadora femoral, como habéis visto antes. En cuanto a las complicaciones de la cirugía artroscópica de cadera, la mayoría son menores y transitorias. La más frecuente es la neuroaprasia del nervio pudendo por la tracción sobre el poste. Esto ha cambiado últimamente porque hay unos sistemas de tracción que es como una especie de almohadilla, una colchoneta, que nos permite hacer la tracción sin utilizar poste. Y sí que hay algún estudio prospectivo sin ninguna neuroapraxia en 1000 casos. La extravasación del suero de irrigación es también poco frecuente, pero sí que puede ser potencialmente grave porque hay algún caso publicado de extravasación abdominal, con lo cual en la técnica tenemos que mantener la bomba lo más baja posible, sin sobrepasar los 50 milímetros de mercurio y reducir el tiempo quirúrgico en la medida de lo posible también. ¿Cuál es el límite en cuanto a artrosis? ¿Veis este caso de Claudio Mella? Pues bueno, teóricamente aquí no se debería hacer una artroscopia, pero resulta que era el marido de una cirujana ortopédica de ahí de su ciudad y se negaba a ponerse una prótesis. Entonces dijo, bueno, pues yo te puedo operar, él lo tiene publicado él ahí, y realmente, pues eso, veis que hizo una resección de todos esos osteofitos que tenía por ahí, los limó, hizo todo lo posible para que no le chocara y el resultado del paciente pues fue bueno. Un paciente con 65 años que él estaba contento con no ponerse una prótesis, mejoraba la movilidad y se redujo el dolor. Pero es un poco anecdótico también. ¿Cuál es el límite en cuanto a deformidad CAM? Ya hemos comentado antes que se debate si en algunos casos tendría que hacerse con cirugía abierta o artroscópica. Los mayores casos de deformidad las vemos en las epifisiolisis. Como veis, esos casos que están tratados con artroscópia, ahí veis un caso. Normalmente se asocian también a las peores lesiones condrales y labrales. Veis que tuvimos que añadirle un procedimiento de estímulo de médula ósea con un implante tipo MACI o AMIC. Y veis en la parte del medio la gran jiba que tenía el paciente en esa zona que había deslizado la cabeza. Realmente sí que se puede tratar y conseguimos unas buenas reducciones. En este caso veis que no teníamos previsto el hacerle una reconstrucción del labrum y ahí en esa zona nos quedamos sin labrum, pero luego la corrección de la deformidad fue bastante buena y el paciente ha evolucionado bien. Sí que hay un límite, que es de unas deformidades impresionantes que no se pueden tratar, por supuesto, por artroscopia, aunque sí que se pueden hacer otras osteotomías, que es cirugía preservadora, pero no artroscópica. ¿Cuál es el límite en la deformidad Pincer? Se debate también si habría que hacer cirugía abierta, pero se ve que los resultados del tratamiento artroscópico son similares a los del tratamiento abierto. Aquí es un caso que nos presentó Mark Safran. Con 63 grados, sabéis que el máximo es de 40 a 41, es 63 grados de ángulo de Beaver. Y lo intervino, realmente no normalizó el ángulo, lo redujo a 49 de 63, pero el paciente mejoró mucho e incluso se quiso operar la siguiente cadera, la otra cadera a los 5 meses. Mejoró su movilidad y a los 9 años el resultado seguía bueno. En estos casos a veces tenemos que hacerlo de la reconstrucción del labrum, que habéis visto en el vídeo ese del cadáver que hacía la presión negativa. Como son labros que a veces están osificados, son muy pequeños o están degenerados, pues muchas veces tenemos que utilizar pues, un injerto, que solemos utilizar un aloinjerto de tibial anterior para sustituir el labrum.
La displasia borderline es un límite, es un tema complejísimo y no se puede simplificar. No puedes decir que puedes operarlo si es mayor el ángulo centro-borde de 20 grados. Tenemos que tener en cuenta la anteversión acetabular, que hay acetábulos, como hemos visto en un caso antes de Clinical Graphics, de bajo volumen o baja cobertura general, aunque el ángulo de Viver era normal. Esos son casos peligrosos. La inclinación acetabular por el ángulo de Tonis y la morfología femoral, hemos visto la coxa valga o la anteversión femoral superior a 20, son factores de pronóstico negativo. Y luego está la hiperlaxitud. No se recomienda operar grados de Beighton superior a 6. Entonces, cuando se dan varios factores, la solución sí que puede ser ósea, puede ser una osteotomía periacetabular, que es un procedimiento de preservación que tiene buenos resultados en centros de alto volumen del procedimiento. En casos de tener solo una displasia borderline y uno o dos factores, pues se podría evaluar el manejo artroscópico con mucha precaución de cómo tratamos el labrum y haciendo la reparación capsular minuciosa. Los límites pues, de la osteotomía periacetabular, por hablaros brevemente, pues son mayores de 45 años, obesidad mayor de 30 de índice de masa, hiperlaxitud, artrosis grado 2, prácticamente son los mismos que la artroscopia. Y está aceptado que estos pacientes de más de 45 años se tienen que tratar con artroplastia de cadera, pero sí que hay estudios hay series que han hecho con pacientes mayores y parece que tienen también resultados bastante aceptables. Aunque, bueno, un paciente activo probablemente querrá más tener la cadera de la izquierda que la de la derecha, a pesar de tener 50 o 55 años. Entonces, para finalizar, ¿hasta cuándo la artroscopia en la displasia acetabular borderline es posible, pero con riesgo de empeorar la situación? La obesidad se asocia con peores resultados. La degeneración articular es casi una contraindicación con pocas excepciones. Las grandes deformidades Pinzen y CAM sí que son tratables artroscópicamente con buenos resultados. La edad mayor de 40 o 45 se ha asociado con peores resultados, pero cada vez vamos empujando más los límites a edades más avanzadas. Posiblemente porque sabemos que cuando falla tenemos un gran plan B. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gastaldi. Bueno, yo tan solo me gustaría hacerte pues un comentario y una pregunta. El comentario: me llama la atención que la técnica de la artroscopia de cadera es una técnica ampliamente conocida, pero poco desarrollada en los hospitales. ¿Por qué crees que es el motivo? Yo pienso que el problema es el aprendizaje de esta técnica. Necesitas mucho tiempo, muchos recursos, tendrías que enviar a algún adjunto pues, a formarse en unos sitios y otros, los cursos cadavéricos, sí. Y recientemente estamos viendo, sí que hay algunos estudios que nos demuestran que puede cambiar un poco el tema de realidad aumentada y realidad virtual, inteligencia artificial, porque sí que puedes simular una intervención con mucho más feedback y tal, y ayuda más realmente que un curso cadavérico. Lo que pasa es que las compañías todavía no lo han implementado, pero me imagino que esto en breve saldrá. Entonces, digamos que tiene una curva de aprendizaje bastante alta y entonces, pues, cuesta, ¿no? Al principio cuesta más tiempo, los partes de quirófano van apretados. Bueno, pues justo en esto que has comentado, la realidad virtual aumentada en la presentación del Clinical Graphics, creo que da unas imágenes magníficas, pero ¿se pueden transportar a una realidad aumentada con la utilización de gafas, por ejemplo, a la hora de hacer artroscopias? Yo creo que se podrá hacer. Ahora se hace pues en simulación. O sea, que tú tienes pues eso, con un mando de estos y entonces haces una resección y tienes la posibilidad, así como tú meterías el rayo a ver lo que has hecho, pues como que con la mano coges el fémur, le das la vuelta, lo miras, mira, pues he cortado por aquí, he comido por acá, con lo cual el feedback es mucho más inmediato y el progreso es mucho mayor. Supongo que habrá un momento que sí que llegará al quirófano.
¿sabes? Muy bien, pues muchísimas gracias.